Nunca supe en qué momento exacto empezó todo, pero recuerdo con claridad el olor a papel viejo y lluvia cuando abrí aquella carta que no llevaba remitente. Mi nombre estaba escrito con una tinta temblorosa, como si la mano que lo trazó dudara de su propia existencia. La encontré bajo la puerta de mi apartamento, a las 3 de la madrugada, cuando la ciudad parecía contener la respiración y los recuerdos pesaban más que el sueño. La carta no decía mucho, y aún así lo decía todo. Hablaba de una promesa rota, de un lugar al que juré no volver, y de una verdad que había enterrado tan hondo que incluso yo había empezado a dudar de ella. Mientras leía, sentí esa presión en el pecho que anuncia que algo, para bien o para mal, está a punto de cambiarlo todo. Cerré los ojos y volví a verme años atrás, en una estación olvidada, despidiéndome de alguien a quien nunca debí abandonar. El pasado, pensé, siempre encuentra la forma de alcanzarnos. Afuera, un trueno partió el cielo, y por un instante creí escuchar pasos detenidos frente a mi puerta. Antes de seguir, si esta historia ya está despertando tu curiosidad, recuerda darle like al video y suscribirte al canal para no perderte relatos como este. Volví a la carta. La última línea me heló la sangre. Esta noche, a la misma hora, el reloj volverá a sonar. Miré el viejo reloj heredado de mi padre, colgado en la pared, detenido desde hacía años. Como un veredicto pronunciado en voz baja, sin previo aviso, la aguja de los segundos se movió con mi pulso y un sonido seco rompió el silencio, incluso como una llamada que no podía ignorar. Siempre observa. Me acerqué despacio, como si el simple acto de mirarlo pudiera despertar algo más antiguo que yo. El cristal estaba frío, y por un instante vi reflejado un rostro que no reconocí del todo. El mío, pero cargado de una culpa que creía superada. La carta cayó de mis manos cuando el reloj marcó exactamente las 3. Entonces ocurrió algo imposible. La luz del apartamento parpadeó, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Un recuerdo, nítido y cruel, me atravesó sin permiso. La noche en que prometí regresar y no lo hice. La noche en que alguien confió en mí más de lo que yo confiaba en mí mismo. Golpearon la puerta. No fue un llamado amable, sino 3 golpes secos, medidos, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente cuántos latidos podía soportar mi corazón antes de romperse. No pregunté quién era. No encendí la luz del pasillo. Algo en mí sabía que esa visita no admitía evasivas. Cuando abrí, el pasillo estaba vacío. Solo había una caja de madera oscura en el suelo, con el mismo símbolo grabado que aparecía al final de la carta. Al tocarla, sentí un estremecimiento que me recorrió los brazos, y comprendí que dentro no había un objeto, sino una decisión. Regresé al interior y cerré con llave. La caja parecía vibrar levemente, como si respirara. El reloj volvió a sonar, esta vez más rápido, impaciente. Tomé aire. Apoyé la caja sobre la mesa y levanté la tapa, sin imaginar que lo que estaba a punto de ver iba a obligarme a volver al lugar donde todo comenzó. Dentro de la caja no había nada tangible, y aún así sentí que estaba llena. Un aroma antiguo, mezcla de tierra húmeda y metal, se escapó como un suspiro. En el fondo, apenas visible, descansaba una llave oxidada envuelta en un trozo de tela azul. Reconocí ese color al instante. Era el mismo pañuelo que ella llevaba siempre, el que dejó en mis manos la última vez que nos vimos. Mis dedos temblaron al tocarlo. La habitación pareció encogerse, y de pronto ya no estaba allí. Escuché el silbido del tren, los murmullos de la gente, el sonido de una despedida que se alargó más de lo necesario, porque ninguno de los dos quería decir la última palabra. La llave ardía en mi palma, como si reclamara su propósito. El reloj marcó las 3:05. Cada minuto avanzaba con una urgencia que no comprendía, pero obedecía. Me acerqué a la ventana y vi algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, donde siempre había un edificio abandonado, ahora se alzaba una estación iluminada, viva, imposible. Personas entraban y salían como si siempre hubiera estado allí, como si nunca se hubiera ido. Un papel cayó de la caja, doblado con cuidado. Esta vez no era una carta, solo una frase escrita con la misma tinta temblorosa. Aún puedes elegir. Miré la llave, luego la estación, y sentí el peso de todas las decisiones que había evitado tomar. El reloj aceleró su ritmo, marcando las 3:07.
Algo me decía que la estación no permanecería allí mucho tiempo. Me puse el abrigo sin pensar, guardé la llave en el bolsillo y salí al pasillo. Al cerrar la puerta escuché un sonido detrás de mí, como un eco del pasado que se despertaba, y supe que no estaba yendo solo. El pasillo parecía más largo de lo habitual, como si el edificio mismo intentara retenerme. Cada paso resonaba con un eco ajeno, multiplicado, y tuve la absurda sensación de que alguien caminaba justo detrás de mí, imitando mi ritmo. No me atreví a girarme. Sabía que, si lo hacía, tal vez confirmaría algo para lo que no estaba preparado. Al salir a la calle, el aire era distinto, más frío, cargado de electricidad. La estación brillaba con una luz amarillenta que no proyectaba sombras normales. A medida que me acercaba, los sonidos de la ciudad desaparecían, reemplazados por el crujido metálico de rieles antiguos y un murmullo de voces sin rostros. Nadie parecía notarme, y eso me inquietó más que cualquier mirada. La llave en mi bolsillo vibró levemente, como si reaccionara a la cercanía del lugar. Me detuve frente a la entrada principal. Sobre el arco, un reloj idéntico al mío marcaba las 3:10. Sentí un nudo en la garganta. Recordé claramente haber cruzado esas puertas años atrás, jurando que nunca volvería, convencido de que huir era la única forma de sobrevivir. Dentro, los bancos estaban ocupados por personas inmóviles, con los ojos perdidos en recuerdos que no les pertenecían. Al fondo, un tren aguardaba con las puertas abiertas. En uno de los vagones, vi una silueta familiar, sentada junto a la ventana. Mi corazón dio un vuelco. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Di un paso adelante, y entonces una mano se posó sobre mi hombro desde atrás. El contacto era firme, real. Una voz baja susurró mi nombre, pronunciándolo como solo alguien de mi pasado sabía hacerlo. Me giré lentamente, con el temor clavado en la espalda, pero no había nadie. La mano desapareció como si nunca hubiera existido, aunque la sensación permaneció, ardiente, real. El susurro aún vibraba en mis oídos, arrastrando una cercanía imposible. Tragué saliva y volví la vista al vagón. La silueta seguía allí, inmóvil, esperándome. Subí al tren casi sin darme cuenta. Las puertas se cerraron detrás de mí con un sonido hueco que me aisló del mundo exterior. Dentro, el aire era espeso, cargado de memorias ajenas. Los asientos estaban ocupados por figuras silenciosas que miraban al frente, como actores atrapados en una escena que se repite eternamente. Ninguno reaccionó a mi presencia. Avancé por el pasillo hasta llegar a la ventana. Allí estaba ella. Ahora podía verla con claridad. No había envejecido ni un solo día. Su rostro conservaba la misma calma triste de aquella despedida inconclusa. Cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, sentí que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. «Llegas tarde», dijo con suavidad, sin reproche. «Pero aún llegas». Quise hablar, explicar, justificar años de silencio, pero las palabras se deshicieron antes de nacer. Ella extendió la mano, señalando la llave que asomaba de mi bolsillo. «Eso abre más de lo que imaginas», añadió. «No solo puertas». El tren se estremeció. A través de las ventanas, la estación comenzó a desdibujarse, como un recuerdo al que ya no se le permite quedarse. El reloj del vagón marcó las 3:15, y comprendí, con un miedo sereno, que el viaje acababa de empezar y que no todos los destinos permiten regresar. El tren comenzó a moverse sin sacudidas, como si siempre hubiera estado en marcha y yo recién me hubiera dado cuenta. Miré por la ventana y ya no vi la ciudad, sino paisajes que no pertenecían a ningún mapa. Campos inmóviles bajo un cielo demasiado oscuro, casas solitarias con luces encendidas en habitaciones vacías, caminos que se bifurcaban sin llevar a ningún lugar reconocible. Cada imagen parecía una versión posible de una vida que no viví. Ella me observaba en silencio, no con reproche, sino con una paciencia que dolía más que cualquier acusación. Me senté frente a ella, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Sentía que, si lo hacía, terminaría confesando cosas que ni siquiera sabía que había guardado. «Este tren no va hacia adelante», dijo finalmente. «Va hacia adentro». Sus palabras se hundieron en mí. El vagón pareció estrecharse, y las figuras a nuestro alrededor comenzaron a moverse lentamente. Uno a uno,
Levantaron la cabeza y me miraron. En sus ojos vi fragmentos de mí mismo. Decisiones postergadas, miedos disfrazados de excusas, promesas hechas para tranquilizar la conciencia y luego olvidadas. La llave empezó a arder en mi bolsillo. La saqué, y al hacerlo, el metal brilló con una luz opaca. Ella señaló la puerta que conectaba con el siguiente vagón. No tenía manija, solo una cerradura antigua. «Cuando la uses», susurró, «algo quedará atrás para siempre». El tren aceleró. El sonido de los rieles se volvió ensordecedor, como un latido gigante. Me levanté con la llave en la mano, sabiendo que al cruzar esa puerta no solo avanzaría el viaje, sino que algo dentro de mí empezaría a romperse. Me quedé inmóvil frente a la cerradura, con la llave suspendida en el aire. Por un instante deseé que el tren se detuviera, que todo aquello fuera solo una alucinación provocada por el cansancio y la culpa. Pero el vagón vibraba con una verdad demasiado sólida para ser negada. Detrás de mí, sentí la presencia de ella, cercana pero sin tocarme, como si supiera que este paso debía darlo solo. Introduje la llave. El sonido al girar fue profundo, casi orgánico, como si la puerta respirara. Al abrirse, una corriente de aire me golpeó el rostro, cargada de voces superpuestas. No eran gritos, sino susurros, cientos de ellos, pronunciando mi nombre desde distintos tiempos de mi vida. Di un paso adelante y el vagón anterior desapareció, cerrándose sin ruido alguno. El nuevo espacio era distinto. No había asientos, solo un pasillo largo cuyas paredes estaban cubiertas de escenas en movimiento. Me vi a mí mismo en ellas, aceptando decisiones fáciles, evitando miradas incómodas, alejándome justo cuando alguien me necesitaba. Cada escena se activaba al pasar, obligándome a revivir emociones que había aprendido a enterrar. Al fondo del pasillo, distinguí una puerta entreabierta de la que escapaba una luz tenue. A cada paso, el suelo parecía más pesado, como si caminara sobre recuerdos solidificados. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando miré, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, una certeza se instaló en mi pecho. No todo lo que había cruzado conmigo aquel umbral se había quedado atrás. La luz del fondo parpadeó, y una sombra se proyectó en la pared, esperándome, inmóvil, como si supiera exactamente quién era yo antes de que pudiera volver a serlo. Avancé hacia la luz con el pulso desbocado. La sombra en la pared crecía a medida que me acercaba, deformándose hasta adquirir una silueta inquietantemente familiar. Cuando crucé el umbral, el pasillo quedó atrás y me encontré en una habitación circular, desnuda, sin ventanas. En el centro había una silla, y sobre ella un abrigo idéntico al que yo llevaba puesto. La puerta se cerró sola. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propia respiración temblar. Entonces la sombra se separó de la pared y tomó forma. Era yo. No una copia exacta, sino una versión más rígida, con los ojos cansados y la expresión de quien ha aprendido a no sentir para no romperse. Me miró con una mezcla de ironía y tristeza. «Llegaste más lejos de lo que esperaba», dijo con mi voz. «Casi nadie lo hace». Quise responder, pero él levantó la mano. Al hacerlo, imágenes inundaron la habitación. Momentos en los que elegí el silencio, en los que me fui antes de enfrentar, en los que preferí perder a alguien antes que perder el control. Cada imagen se clavaba como una verdad imposible de discutir. «Yo me quedé aquí», continuó, «para que tú pudieras seguir adelante sin mirar atrás». El abrigo de la silla comenzó a moverse levemente, como si algo invisible lo habitara. Sentí que la llave, aún en mi mano, pesaba más que nunca. Comprendí que esa habitación no era un castigo, sino una frontera. Detrás de mí, escuché un sonido familiar. El tren, distante, aproximándose. El otro yo sonrió apenas. «Cuando salgas», susurró, «no serás el mismo, pero alguien tendrá que quedarse». El sonido se hizo más fuerte, y la luz de la habitación empezó a apagarse, obligándome a decidir antes de quedarme completamente a oscuras. La oscuridad avanzó como una marea lenta, y por primera vez sentí verdadero miedo, no al lugar ni al tren, sino a mí mismo. Miré al otro yo, buscando alguna señal, una grieta en su seguridad,
pero su rostro permanecía sereno, casi aliviado. El ruido del tren vibraba ya bajo el suelo, como un corazón impaciente. «No hay tiempo», dijo. «Nunca lo hay». El abrigo sobre la silla cayó al suelo sin que nadie lo tocara. En ese instante comprendí que no era una prenda, sino un peso. Todo lo que había cargado para no sentir, para no recordar. La llave ardía tanto que tuve que cambiarla de mano. Miré la puerta por la que había entrado. Ya no estaba. Solo quedaban dos opciones que nadie me había explicado. Di un paso atrás y el suelo cedió levemente, mostrando escenas nuevas bajo una superficie transparente. Me vi regresando a mi apartamento, viviendo como si nada hubiera pasado, con el reloj detenido otra vez. Me vi también cruzando otra puerta, desconocida, con el rostro descubierto, sin la protección del olvido. Ambas posibilidades latían al mismo tiempo, exigiendo ser elegidas. El otro yo se acercó. Estaba tan cerca que pude ver en sus ojos el cansancio de años que no había vivido. «No puedo salir», confesó en voz baja. «Pero tú aún puedes quedarte». El tren silbó, ahora ensordecedor. La habitación tembló. Sentí una presencia a mis espaldas, cálida, familiar, como una mano que no tocaba pero sostenía. No necesitaba girarme para saber quién era. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y cuando los abrí, algo en el aire había cambiado. El otro yo retrocedió, sorprendido, mientras la llave dejaba de arder y el silencio caía de golpe. Anticipando un movimiento irreversible, el silencio se rompió con un suspiro profundo, como si el mundo entero exhalara al mismo tiempo. La habitación se disolvió lentamente y sentí el movimiento del tren detenerse. Suave, definitivo. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en el andén. Solo. No había luces imposibles ni relojes detenidos. Solo amanecer. La llave ya no estaba en mi mano. En su lugar, sentía algo distinto. Ligereza. Comprendí entonces que no había dejado a alguien atrás, sino una versión de mí que había vivido hecha de miedo. No se trataba de huir ni de borrar el pasado, sino de integrarlo. El sacrificio no fue una pérdida, fue una transformación. Caminé fuera de la estación y la ciudad despertaba como cualquier otro día, ignorante del viaje que acababa de terminar. El viejo edificio abandonado había vuelto a ser eso. Ruinas silenciosas. Nadie recordaría ese tren. Nadie excepto yo. En mi apartamento el reloj seguía en la pared. Esta vez no estaba detenido. Marcaba la hora exacta. Sonrió sin hacer ruido. Entendí que el tiempo no se había reiniciado. Simplemente había decidido avanzar conmigo. Tomé el abrigo y, en el bolsillo, encontré el pañuelo azul. Limpio, intacto. No como una herida abierta, sino como un recuerdo que ya no dolía. Supe que algunas personas no regresan para quedarse, sino para enseñarnos a volver a nosotros mismos. Abrí la ventana. El aire era nuevo. No prometía felicidad eterna ni respuestas absolutas, pero ofrecía algo más honesto, la posibilidad de vivir sin esconderme. Y mientras el sol terminaba de salir, entendí que el verdadero viaje no había sido en ese tren imposible, sino el que apenas comenzaba, ahora que por fin me atrevía a estar presente.